¿Hasta dónde llegarías por amor? ¿Confesarías un crimen que no cometiste solo para salvar a quien amas? Esta es la historia de un hombre humilde, un padre que entregó su libertad para ver sonreír a su hija una última vez. Pero cuando el amor enfrenta al poder y la verdad resurge desde las sombras, nada vuelve a ser igual. Porque a veces los inocentes no solo cargan con la culpa, también nos enseñan lo que significa creer. Si esta historia toca tu corazón, suscríbete, comparte y acompáñanos en este viaje de fe, justicia y redención. La confesión resonó en la sala, cortó el aire como cuchillo afilado. Rafael Ortega habló con voz rota, aceptó culpas que jamás cometió hoy. Las luces fluorescentes temblaron. 4 policías observaron, fríos, silenciosamente ahora. En la esquina, un reloj marcaba las 9:30 exactos. Un oficial rompió el silencio. A nadie creyó en su inocencia verdaderamente. Había huellas de barro en su camisa y manos temblorosas visibles ahí. Rafael pensó en Lucía. Su hija respiraba con dificultad en el hospital. Recordó la caja con medicinas, la deuda creciente, la luz intermitente vecinal. Los interrogadores ofrecieron un trato frío en confesión y visita para despedirse rápida. Era la madrugada del martes cuando todo cambió en ese pueblo silencioso. Las noticias corrieron. Vecinos miraron por ventanas con rostros pálidos temerosos ayer. En la comisaría, el olor a café viejo mezclaba intolerable tensión profunda. El fiscal exigía resultados antes del amanecer, presionando sin discreción pública urgente. Rafael recordó la noche anterior a gritos, una carrera, pasos desconocidos hacia afuera. Se preguntó por qué su nombre apareció en rumores, en voces rotas. Su abogado público miró con cansancio, pensando en expedientes sin firmar mañana. Los vecinos hablaron de Valeria Luna, hija del diputado, joven prometedora recientemente. Valeria había asistido a una gala horas antes, vestida de color rojo. Sergio Pineda, empresario influyente, negó cualquier relación, pero miró preocupado sutilmente. Ayer, en la radio local, una locutora repitió el nombre de Rafael Ortega. Rafael escuchó desde la celda. El eco golpeó su pecho débil profundo. Recordó el rostro de la víctima en fotografías, sonrisa congelada en papel. No tenía relación conocida con Valeria. Su mundo eran autos y motores. Una grabación mal editada empujó sospechas en su voz cerca de la escena. Los detectives manipularon tiempos, hicieron coincidir horarios, fabricaron pruebas mínimas con celeridad. La madre de Valeria lloró en cámara. Su dolor alimentó indignación pública. Rafael aceptó confesar por una promesa, ver a Lucía una última vez. El jefe policial garantizó la visita. Su voz escondía ironía afilada hoy. Dentro del calabozo, Rafael repitió palabras que rompieron su alma en pedazos. Los presentes anotaron cada sílaba, vendieron la historia como verdad inmediata ayer. Su esposa falleció años antes. La soledad enseñó sacrificios cotidianos y silencios. En la calle principal, comerciantes cerraron persianas al escuchar la noticia rápida. Una vecina recogió a Lucía y la llevó al hospital sin demora. Los médicos luchaban por su vida. El diagnóstico era reservado y preocupante. Rafael imaginó manos de Dios sosteniéndolo. Pidió perdón por un crimen inexistente. La confesión fue grabada, imágenes circularon, redes explotaron, la ciudad opinó rápido. Carlos Medina, abogado joven, sintió un nudo, algo no cuadraba en evidencias. Salió del despacho hacia la comisaría con papeles y sospechas nuevas urgente. Dentro, un oficial deslizó un sobre. Dentro, catalizadores falsos y testimonios comprados. La prensa buscó ángulos en tragedia humana, política sucia, un padre culpable anunciado. Rafael recordó una pelea en la barra. Testigos ebrios, memorias borrosas,
contradicciones. Sin embargo, su conciencia gritaba otra verdad: Anel no mató a nadie. Su confesión fue un puente construido con miedo y promesas rotas últimas. En la cárcel, otros presos susurraron historias de falsas culpabilidades y sobornos. Una carta de Lucía llegó, doblada, con manchas de saliva y dibujo pequeño. Sus palabras eran sencillas: Ampapá, reza, yo te espero con fe. Siempre esa carta le dio fuerza. Su alma titubeó entre verdad y deber. Recordó promesas al moribundo vecino, favores devueltos, amenazas veladas la noche pasada. Una prima señaló a Rafael por celos. Su testimonio ensombreció su nombre. En la comedia judicial, balances se inclinaban hacia quienes tenían poder, dinero. La fiscalía presentó huellas, correspondencias y un mensaje anónimo manipulador ayer madrugada. Rafael sintió que su vida se transformaba en un documento sellado definitivo. Por la ventana, la lluvia comenzó. Gotas marcaron ritmos, como latidos lentamente. La comunidad pidió justicia inmediata. Algunos pidieron linchamiento, otros sensatez callada. Hoy, en secreto, un testigo afirmó haber visto a otra persona cerca ayer, pero ese testigo fue intimidado. Su silencio compró miedo y complicidad legal. Rafael soportó la mentira pública, meditó en escrituras y antiguas plegarias nocturnas. En su celda, recordó el día que enseñó a Lucía a caminar. Prometió guardar silencio sobre ciertos nombres, aunque su conciencia pedía justicia dolorosa. Antes del amanecer, firmó la declaración. Su firma comenzó la tragedia anunciada. El amanecer llegó sin consuelo, pero con titulares que destrozaron reputaciones enteras. Hoy, padre asesino confiesa crimen de la hija del diputado Luna. Gritaban los periódicos principales. Carlos Medina, abogado recién asignado, leyó con incredulidad las notas manchadas de tinta. Su instinto le dijo que el caso olía a poder, miedo y mentira coordinada. Mientras bebía café frío, observó el expediente. Faltaban fotos, huellas y testimonios cruciales. En la carpeta había un sobre vacío con la palabra reservado escrita a mano. La secretaria de la fiscalía evitó mirarlo cuando pidió acceso a los archivos. Una sensación amarga lo envolvió. Sabía que alguien movía los hilos del caso. Caminó por los pasillos de la comisaría. Cada paso resonaba en eco metálico. Los policías desviaban la mirada, fingiendo estar ocupados con papeles sin importancia. En la celda, Rafael rezaba, su voz apenas audible entre paredes húmedas y frías. Carlos lo observó detrás del vidrio, percibió una mezcla de miedo y dignidad. El hombre no tenía mirada de asesino, sino de padre quebrado completamente. Decidió sentarse frente a él, con calma, para escuchar la verdad sin juicio. ¿Por qué confesó?, preguntó con voz baja, casi paternal, buscando comprensión humana. Rafael bajó la cabeza. Dijo que no soportaba imaginar a Lucía muriendo sola. Entre lágrimas, narró las amenazas, los golpes, la promesa de ver a su hija. Carlos sintió rabia contenida. La injusticia tenía olor a cigarro barato y corrupción. Pidió permiso para revisar las pruebas, pero un capitán bloqueó su solicitud legal. «Órdenes de arriba», dijo el hombre con sonrisa torcida y mirada de advertencia. Esa frase encendió la alarma interior del joven abogado comprometido con la verdad. Salió a la calle. El sol quemaba el pavimento mientras buses viejos pasaban lentos. Compró un taco en el puesto de Doña Nelly buscando pensar entre bocados salados. El vendedor murmuran aquí, todos saben que ese pobre no mató a nadie. Las palabras quedaron flotando. Era la primera grieta real en el relato oficial. Carlos anotó nombres en su libreta: testigos, olvidados, empleados del taller y vecinos. Regresó al despacho, donde su jefe, un abogado veterano, lo esperaba con cigarro.
Medina, suéltalo, el caso está cerrado. Nadie gana peleando contra políticos poderosos. San Carlos fingió asentir, pero por dentro juró descubrir quién manipulaba las pruebas. Esa noche revisó las cámaras del restaurante, donde Valeria fue vista por última vez. Las grabaciones tenían cortes exactos en los minutos más importantes de la madrugada. Una camarera declaró haber visto a Valeria discutir con un hombre de traje gris. El rostro del sujeto era borroso, pero el reloj de lujo lo delataba claramente. Al ampliar la imagen, Carlos notó un logotipo grabado en Empresa Pineda y Asociados. Sergio Pineda, empresario rival político del padre de Valeria, aparecía involucrado directamente. La conexión era peligrosa. Si filtraba esa información, su vida corría verdadero peligro. Sin embargo, la voz de Rafael resonaba en su cabeza: a mi hija cree en Dios. Carlos decidió seguir adelante, sin avisar a nadie, guiado por la fe y la justicia. A medianoche, recibió una llamada anónima. Una mujer le advirtió sobre el fiscal general. Cuidado, señor Medina, los que saben demasiado terminan desapareciendo sin explicación alguna. El corazón le golpeó el pecho. Miró por la ventana buscando movimientos sospechosos afuera. Un auto negro estacionado frente a su edificio lo observaba con luces apagadas. Intentó fotografiarlo, pero el vehículo arrancó, perdiéndose entre las calles oscuras lentamente. Sabía que había tocado algo grande, un nido de víboras políticas y judiciales. En la prisión, Rafael soñó con su hija. Su mente mezclaba rezos y recuerdos. Despertó gritando su nombre, mientras la guardia lo mandaba callar con golpes secos. Al amanecer, Carlos llevó flores a la madre de Valeria para obtener confianza emocional. Ella, entre sollozos, confesó que su esposo recibía amenazas antes del asesinato trágico. El abogado comprendió entonces que todo era una guerra sucia entre poder y venganza política. Tomó un bus al centro. La ciudad hervía de rumores y miedo visible en rostros. En el asiento trasero, una mujer le entregó discretamente una memoria USB. Ahí está todo lo que buscan, susurró antes de bajarse en la esquina siguiente. Dentro del dispositivo, Carlos descubrió videos, fotos y documentos bancarios incriminando a Sergio. Su corazón tembló. Comprendió que la verdad podía liberar a Rafael, pero destruirlo también. Al mismo tiempo, un mensaje anónimo llegó a su celular: detente, o pagarás caro en esa noche. Frente a un crucifijo de madera, Carlos oró por fortaleza espiritual interior. Sabía que la justicia no siempre brillaba, pero su deber era intentarlo sin miedo. El viento de noviembre golpeó las ventanas. La tormenta apenas comenzaba, silenciosa y peligrosa. El viento silbaba entre los barrotes cuando Rafael abrió los ojos lentamente. El amanecer pintaba sombras sobre el suelo húmedo de la celda silenciosa. Había soñado con Lucía corriendo entre girasoles, riendo bajo un cielo claro. Despertar fue como caer desde el cielo hacia un pozo sin fondo oscuro. El guardia le arrojó una bandeja con pan duro y agua tibia sin mirar. Rafael se sentó en la esquina, respirando hondo, intentando no llorar ahora. La fe era su única compañía. Repetía versículos mientras temblaba de frío. Dios, protégela, susurró con voz débil, mirando una grieta en la pared. A kilómetros de distancia, en un hospital público, Lucía sostenía un rosario gastado. Sus dedos pequeños pasaban las cuentas mientras murmuraba una oración interminable y dulce. Las enfermeras la llamaban la niña del milagro por su fe inquebrantable aún. Un doctor joven observó su resistencia, sin entender cómo seguía respirando con fuerza. En su mesa había una carta que escribía con caligrafía temblorosa pero firme. Papá, no tengas miedo. Dios sabe la verdad. Pronto estaremos juntos otra vez. A cada palabra parecía contener el peso del cielo y la esperanza pura infantil. Una enfermera colocó la carta en un sobre amarillo con dibujos de flores. Esa carta, con esfuerzo, llegó a las manos del abogado Carlos Medina. La leyó en silencio, y sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas profundas. Una niña orando por su padre inocente. Esto no puede seguir así,
pensó. Decidió visitar al director del penal para conseguir que Rafael la recibiera pronto. El hombre gordo y con bigote negó la solicitud sin siquiera leer los papeles. Eso no está en mis manos, abogado. Aquí se obedece al fiscal general. An Carlos apretó los puños, consciente de que la corrupción respiraba en cada pasillo. Mientras tanto, Rafael recibió la carta a escondidas gracias a un guardia compasivo. Sus manos temblaron al abrirla. La tinta corría por las lágrimas cayendo lentamente. Leyó y volvió a leer, como si cada palabra fuera una caricia viva. En ese instante decidió no rendirse, aunque su corazón sangrara silenciosamente por dentro. Por la noche, compartió pan con un preso anciano llamado Mateo, hombre de fe. Mateo le contó que también fue acusado injustamente por un robo que no cometió. Dios no olvida, hijo, dijo, solo espera el momento justo para actuar. En Rafael sintió una chispa en el pecho. Era esperanza vestida de consuelo. En la radio del penal sonó una canción vieja de José Alfredo Jiménez. Las voces de los presos acompañaban la melodía, cada uno con su historia rota. Mientras tanto, Lucía miraba la televisión del hospital con noticias del juicio. Su rostro se iluminó al ver a su padre declarando inocencia con dignidad absoluta. «Te creo, papá», susurró, presionando el rosario con sus pequeñas manos sudorosas ahí. Una enfermera le ofreció sopa caliente, pero Lucía apenas podía tragar los alimentos. Su mirada seguía fija en la pantalla, como si esperara un milagro inmediato. En la celda, Rafael se arrodilló, apoyando la frente contra el suelo húmedo. Pidió a Dios una sola cosa, aunque su hija no muriera antes que él al amanecer. El abogado regresó con nuevas pruebas halladas entre documentos olvidados ayer. Un recibo de hotel mostraba que Rafael estaba lejos la noche del asesinato. Era poco, pero suficiente para sembrar duda en el corazón del juez principal. Carlos presentó el documento, pero el fiscal lo rechazó por falta de contexto confiable. Sin embargo, una reportera escuchó todo y empezó a seguir el caso discretamente. Su nombre era Elena Duarte, periodista independiente con reputación de incorruptible y valiente. Esa noche, mientras escribía, recibió un mensaje anónimo con una sola palabra: «Han cuidado a Rafael». En la prisión, sintió que su alma estaba entre la esperanza y el miedo. El eco de las oraciones de Lucía parecía llegarle a través del concreto silencioso. Una guardia comentó: «An su hija no deja de rezar por usted». Señor Ortega, An Rafael sonrió débilmente. En su mente, la voz de la niña era un faro. El preso Mateo dejó un trozo de papel con una cruz dibujada en carbón. «Es para que no olvides quién está contigo cuando el mundo te condena en esa noche». La luna se coló por la ventana, iluminando la carta de Lucía. An Rafael la colocó sobre su pecho, cerró los ojos y oró profundamente. «Si me quitan la libertad, Señor, no permitas que le quiten la fe a An». El silencio respondió, pero en su corazón sintió que alguien lo escuchaba todavía. La historia del padre y la hija comenzó a conmover a otros presos desesperados. Uno de ellos, un joven tatuado, pidió unirse a las oraciones cada noche siguiente. El pasillo del penal empezó a llenarse de murmullos, rezos y lágrimas contenidas. Sin saberlo, el amor de una niña estaba transformando un lugar de oscuridad, y fuera de esas paredes, la verdad comenzaba lentamente a despertar al mundo. La lluvia golpeaba los ventanales del despacho de Carlos cuando todo cambió. El abogado observaba documentos esparcidos, fotografías manchadas, fechas que no coincidían correctamente. Su instinto le gritaba que alguien había modificado pruebas con precisión quirúrgica absoluta. Encendió la lámpara de escritorio, revelando un archivo con nombre en caso Luna, clasificado. Dentro encontró un recibo bancario con sello de la empresa Pineda y Asociados, el mismo nombre que vio en el reloj del sospechoso en las grabaciones nocturnas. La sangre se le heló, entendió que Valeria y Sergio Pineda se conocían en secreto, no como rivales,
sino como amantes ocultos dentro del juego político mexicano. Mientras tanto, en prisión, Rafael limpiaba el suelo con un trapo viejo y gastado. El guardia compasivo Ramiro se acercó y susurró en tu abogado. Encontró algo importante en Rafael. Levantó la mirada. Su corazón latió con esperanza y miedo mezclados intensos. Ramiro deslizó una nota: no hables con nadie. Alguien dentro del penal te vigila. Esa advertencia era como un cuchillo de hielo clavado en la espalda silenciosa. Por la noche, Carlos visitó a Elena Duarte, periodista que seguía los casos olvidados. Ella lo recibió en su apartamento modesto, con olor a café recién hecho suave. Sobre la mesa, recortes de periódicos y una foto de Valeria con Sergio abrazados. Esta imagen nunca salió publicada. La guardé porque alguien me pidió silencio. Carlos entendió, el encubrimiento era más grande de lo que imaginaba originalmente. El padre de Valeria, el diputado Luna, ocultaba el romance para proteger su reputación. Pero Sergio Pineda también tenía razones en contratos millonarios con el gobierno estatal local. El asesinato de Valeria había destruido esa alianza secreta y desatado venganza silenciosa. El abogado y la periodista unieron fuerzas, conscientes del riesgo de investigar juntos. Esa noche, condujeron hasta un almacén abandonado, donde testigos trabajaban ilegalmente escondidos. Un hombre viejo, vigilante nocturno, confesó entre lágrimas haber visto a Sergio la noche. Discutieron fuerte, señor. Ella gritó que lo iba a denunciar públicamente en Carlos. Grabó todo, pero el testigo pidió anonimato en Tengo Nietos. No quiero problemas. Mientras tanto, Rafael recibió visita de un sacerdote que llevaba años en ministerio. Le habló de perdón, pero también de lucha justa contra la mentira institucional. Dios no exige silencio ante la injusticia, exige valor y fe en su palabra. An Rafael lloró. Entendió que la fe no era solo rezar, sino resistir con dignidad. En el despacho, Carlos revisó grabaciones. Cuando notó una sombra tras la ventana, salió corriendo, pero solo encontró un sobre con una cruz dibujada en rojo. Dentro, una carta: deja el caso, o te encontrarán como a Valeria. El miedo se convirtió en furia. Decidió ir directamente al fiscal para confrontarlo. El fiscal fingió sorpresa y negó conocer cualquier vínculo con Pineda o Luna. Sin embargo, sus manos temblaban y una gota de sudor corría por su sien. Elena tomó una fotografía con su teléfono antes de que él destruyera documentos secretos. Con esa imagen, lograron contactar a un exagente federal dispuesto a hablar finalmente. El hombre contó que el caso fue manipulado desde el principio para proteger a empresarios. Rafael fue elegido como chivo expiatorio por ser pobre, sin poder, sin influencia alguna. Esa revelación cayó como trueno. La verdad tenía dueño y precio en ese país. Carlos comprendió que debía presentar nuevas pruebas ante un juez superior inmediatamente. Sin embargo, necesitaban protección de la periodista. Recibió amenazas cada noche sin cesar. «Nos están siguiendo», dijo Elena, mientras miraba por el retrovisor bajo la lluvia pesada. El abogado aceleró, esquivando un auto negro que los perseguía en calles estrechas. Al llegar a casa, encontró su puerta forzada, documentos revueltos, su laptop desaparecida. Solo quedaba un crucifijo roto sobre el escritorio, colgando de una cuerda delgada. En prisión, Rafael sintió algo extraño. Su celda estaba abierta cuando despertó temprano. Ramiro apareció y dijo en voz: «Bajan van a hacerte desaparecer esta noche». Amigo Rafael entendió que su vida pendía de un hilo y que el tiempo se agotaba. Carlos y Elena, desesperados, corrieron al penal con una orden judicial urgente. Presentaron las pruebas al director, que fingió no conocer a Rafael Ortega realmente. Pero un guardia compasivo avisó en secreto a Ernesta en aislamiento. Lo trasladan hoy. Los minutos se volvieron eternos, los pasillos, un laberinto de sombras y uniformes grises. Elena gritó el nombre de Rafael.
Su voz rebotó entre muros y ecos de metal. De pronto, el generador falló. Las luces se apagaron dejando oscuridad total y miedo. En ese instante, un guardia los condujo en secreto hacia el ala norte del penal. Allí, detrás de una puerta de acero, hallaron a Rafael esposado, pálido, rezando bajito. Carlos se arrodilló frente a él. Encontramos la verdad, Rafael. La encontramos al fin. Rafael sonrió débilmente. Dios escuchó. No sé si saldré vivo, pero gracias a afuera, las sirenas sonaron. El caos apenas comenzaba en la historia enterrada. El amanecer en Guadalajara llegó gris, pesado, con el aire cargado de secretos. Elena Duarte despertó sobresaltada por el sonido insistente de su teléfono móvil. Un número desconocido parpadeaba en pantalla, acompañado de un mensaje inquietante urgente. Sé quién mató a Valeria. Reúnanse conmigo en el café del Mercado Viejo. Carlos, que dormía en el sofá de su oficina, recibió la misma alerta misteriosa. Ambos entendieron que era una trampa o la clave final para liberar a Rafael. Decidieron acudir separados, cuidando que nadie los siguiera por las calles húmedas. El mercado olía a pan dulce y aceite viejo. La lluvia recién terminaba ligera. Entre los puestos vacíos, una mujer de cabello gris los observaba en silencio prolongado. Soy enfermera. Trabajaba en la clínica donde Valeria fue llevada esa noche. En su voz temblaba, su mirada se movía entre miedo y culpa acumulada en años. Ella no murió donde dijeron, la trajeron viva, inconsciente, y él estaba ahí. Carlos se inclinó hacia adelante. ¿Quién? Dígame su nombre, por favor. Se lo ruego. La mujer respiró hondo. Sergio Pineda. La golpeó. Discutían por algo relacionado con dinero. Elena grabó la conversación, pero la enfermera pidió protección inmediata para su familia completa. Prometieron ayudarla, sin imaginar que alguien más los vigilaba desde un automóvil estacionado. Minutos después, el sonido de un disparo rompió el silencio del amanecer brutalmente. La enfermera cayó al suelo. Una bala perdida atravesó su pecho frágil de repente. «¡Elena!», gritó. Carlos la arrastró detrás del mostrador mientras el caos envolvía el lugar. Los vidrios se rompieron, los clientes corrieron. La sangre manchó los periódicos en el suelo. El asesino escapó entre los pasillos, dejando olor a pólvora y miedo en el aire. La grabadora quedó intacta. El audio seguía capturando la confesión entre ecos distantes. «Tenemos pruebas suficientes», dijo Carlos, temblando, «pero ya saben que vamos por ellos». Elena llamó a la policía, aunque intuía que muchos oficiales estaban comprados igualmente. Mientras tanto, en prisión, Rafael sintió un escalofrío, como si el alma lo advirtiera. Esa mañana, Ramiro, el guardia, le entregó una carta sin remitente ni sello visible. Dentro, una sola frase: «A los que te ayudan, también morirán por tu culpa». Rafael apretó el papel contra el pecho, rezando con furia y lágrimas contenidas. Carlos llevó el cuerpo de la enfermera a la morgue con discreción, bajo amenaza. El forense amigo suyo, el doctor Muñoz, confirmó que había sido ejecución profesional. «Esto viene de arriba, Medina. Nadie dispara así sin orden directa del poder». Elena documentó cada detalle, sabiendo que podría ser su última crónica publicada jamás. Esa noche en su departamento recibió un sobre con fotos de su madre y hermana. El mensaje decía: «Detente, o el siguiente disparo no será un aviso más». Lloró en silencio. Su vocación y su miedo chocaron como dos trenes sin freno. Carlos llegó poco después. La encontró destrozada y juró protegerla a cualquier precio posible. Ambos comprendieron que estaban demasiado cerca de la verdad para retroceder ya. Decidieron entregar las grabaciones a un periodista extranjero para asegurar su publicación final. Mientras copiaban los archivos, la electricidad se cortó repentinamente en todo el edificio. El zumbido de un dron se escuchó fuera de la ventana. La amenaza era real. Carlos apagó el computador,
tomó los pendrives y huyeron por las escaleras traseras rápidamente. El auto negro los siguió por las calles oscuras y vacías del centro histórico. Elena, desde el asiento del copiloto, miraba hacia atrás conteniendo un grito de terror. «Si morimos hoy», dijo Carlos, «al menos el mundo sabrá quiénes son ellos». Llegaron al convento de San Miguel, donde monjas ofrecían refugio a perseguidos inocentes. Allí escondieron las pruebas en un pequeño altar detrás de una imagen antigua. Las campanas repicaron. Las monjas oraban mientras los pasos de hombres armados se acercaban. Rafael, en su celda, sintió un temblor interno, como si algo invisible se rompiera. En la radio del penal se hablaba de una balacera en el centro de la ciudad. Su alma supo sin palabras que su destino y el de ellos estaban entrelazados. Ramiro lo sacó de la celda. «¡Ay! Noticias tuyas en la televisión, Rafael». En la pantalla vieja del comedor, vio el rostro de Carlos cubierto de sangre. La periodista sobrevivió, pero el abogado estaba desaparecido tras el ataque brutal. Lucía, en el hospital, encendió una vela frente al retrato de su padre querido. «Dios, cuida al señor Carlos, que es bueno, y ayuda a mi papá». Su voz era apenas un susurro, pero el universo pareció escucharla en silencio. Elena, herida, escondida en un sótano, sostenía el pendrive manchado de sangre reciente. Juró terminar lo que comenzaron, aunque le costara la vida, su dignidad o el alma. En ese momento, comprendió que los testigos del silencio eran muchos, demasiado asustados, y que solo el amor de una niña enferma podía romper la oscuridad del poder. El amanecer llegó con un silencio denso, casi sagrado. Sobre la prisión de Tepic, Rafael Ortega se levantó antes del toque de Diana, sabiendo que algo cambiaría pronto. El aire olía a metal oxidado y café barato, pero su corazón estaba en paz. Había pasado toda la noche escribiendo una carta dirigida al presidente de la República. En ella confesaba de nuevo el crimen, pidiendo solo una cosa: ver a su hija. «Soy culpable si eso me da un minuto con Lucía antes de morir». Esa línea final era su rendición ante un sistema que devoraba a los débiles. Ramiro, el guardia compasivo, lo miró con tristeza cuando entregó el sobresellado. «¿Estás seguro, Rafael? Esto te condena para siempre. No habrá apelaciones después». Rafael asintió. «Ya estoy condenado, hermano, pero mi hija no merece morir sola». Mientras tanto, en el hospital, Lucía empeoraba. Su respiración era un hilo frágil e irregular. Las enfermeras se turnaban para mojarle los labios con agua y miel disuelta. Una cruz de madera descansaba sobre su pecho, tallada por su padre años atrás. Elena, aún herida, visitó el hospital con el pendrive escondido entre su abrigo. Le contó a la doctora que la verdad saldría pronto, que el sacrificio de Rafael sería inútil. Pero si no lo liberan antes de mañana, lo trasladarán a otro penal más severo. Carlos seguía desaparecido, y su ausencia se sentía como una herida abierta constante. Esa tarde, un noticiero leyó la carta pública de Rafael ante millones de espectadores. El país entero quedó dividido entre indignación y tristeza por el hombre inocente. En las calles comenzaron vigilias espontáneas con velas y pancartas, pidiendo justicia verdadera. En su celda, Rafael rezaba con las manos juntas, los ojos cerrados, sin lágrimas ya. «Padre nuestro, si debo morir, haz que Lucía despierte, aunque sea un instante». Las campanas del penal sonaron a lo lejos, mientras la lluvia comenzaba a caer suave. Ramiro se acercó a Rafael. «Me arriesgo por ti. Mañana tendrás tu visita, el hombre». Lo abrazó con gratitud sincera, sus manos manchadas de aceite y fe. Esa noche, el director del penal recibió órdenes de permitir la visita sin registro. La burocracia cedió ante la presión pública y el miedo a las cámaras televisivas. A la misma hora, Elena entregaba las pruebas al periodista extranjero en Ciudad de México. «Si algo me pasa, publique esto sin demora. Hay un inocente pagando por todos». El periodista prometió hacerlo, con voz seria, consciente del peso que llevaba en manos. En la madrugada, un convoy de policías llegó al hospital con un preso esposado.
Lucía, medio consciente, abrió los ojos al escuchar pasos resonando en el pasillo. Cuando vio a su padre entrar, su rostro se iluminó como un amanecer en miniatura. Rafael cayó de rodillas junto a su cama, tomándole la mano débil con ternura. «Mi niña, vine como prometí, no tengas miedo. Papá está aquí contigo». A Lucía intentó sonreír. Sus labios apenas se movieron, pero una lágrima bajó lenta en papá. «Te lo dije, Dios siempre escucha». Luego cerró los ojos, exhausta y serena. Rafael sintió un dolor que no era humano, sino divino, desgarrando su alma completa. Los médicos entraron corriendo, pero su hija ya no respondía a ningún llamado. El guardia se llevó a Rafael, pero él no se resistió. Caminaba como si flotara. Fuera del hospital, la multitud reunida lo miró pasar en silencio absoluto. Un periodista gritó: «Es el hombre que confesó por amor, no por culpa». La frase se volvió viral, cruzando fronteras y despertando corazones dormidos. Esa noche, en todo México, miles de velas se encendieron en su nombre. El presidente ordenó revisar el caso, presionado por la ola humana de compasión. Elena, desde su escondite, escuchó la noticia con lágrimas en los ojos agradecidos. ¿Había cumplido su promesa? El sacrificio de Rafael no sería en vano jamás. Ramiro entró a la celda y le susurró en tu historia: «Está cambiando el país, Rafael». Respondió con voz débil: «No. Busco gloria, hermano». Solo el descanso de Lucía. Por primera vez en meses, durmió sin pesadillas, abrazando el crucifijo de madera. Afuera, la luna llena bañaba los muros del penal con una luz casi divina. El sonido de los rezos llegó desde los pasillos ampresos, orando por el inocente. Y entre esas voces, se escuchó el eco de una niña que decía suavemente en papá: «¿Ya estoy bien, Rafael?» Sonrió dormido. Su sacrificio se había convertido en oración colectiva viva. Esa noche, México entero soñó con justicia, amor y perdón que trasciende la muerte. La noticia corrió por todo México. El caso Ortega sería reabierto por orden presidencial. El país entero habló de él, del hombre que confesó por amor verdadero. En la televisión, comentaristas debatían entre lágrimas y rabia la vergüenza nacional evidente. Pero dentro del penal, Rafael seguía sin saberlo. Su mundo era el silencio. Ramiro le llevó un periódico doblado con el rostro de Lucía en la portada. «Tu hija cambió al país, Rafael. Ya no eres un número en los archivos». El hombre lo miró con ojos cansados. Una lágrima recorrió su mejilla callada. «Si es verdad, entonces Dios escuchó nuestras oraciones, hermano», murmuró con humildad profunda. Mientras tanto, Elena Duarte llegó al canal internacional, donde entregarían las pruebas finales. El periodista extranjero Thomas Keller la recibió con respeto y cierta ansiedad visible. «Ya tradujimos todo, Elena». El video muestra claramente a Sergio Pineda en la escena. Ella asintió. «Entonces esto no es solo justicia para Rafael, sino para Valeria también». El video mostraba a Valeria cayendo, empujada por Pineda, tras una fuerte discusión violenta. El rostro del empresario era nítido. El reloj, el mismo que Carlos descubrió antes. Las imágenes se transmitieron al amanecer, paralizando a los espectadores en todo el país. Sergio Pineda fue detenido al mediodía, esposado frente a cámaras y periodistas indignados. El diputado Luna, padre de Valeria, rompió en llanto durante su declaración pública conmovedora. «Perdonen a un padre ciego. Busqué venganza, no justicia, y condené a un inocente». Elena sintió alivio, pero también un vacío que dolía como pérdida profunda e irreparable. Pidió visitar a Rafael para darle la noticia antes de que lo supiera por otros. Cuando lo vio, él estaba arrodillado, tallando una cruz pequeña de madera en calma. «Señor Ortega», dijo ella conteniendo lágrimas, «es libre». El asesino fue capturado oficialmente. Rafael levantó la vista, sus ojos se llenaron de una luz imposible de describir. «Gracias, hija, pero mi libertad llega tarde. Mi Lucía ya está con Dios». Elena no pudo hablar. A su alrededor, los presos guardaron silencio, algunos rezando en voz baja.
Un rayo de luz atravesó las rejas, iluminando el crucifijo que Rafael sostenía firme. Esa imagen recorrió los noticieros Anún, un hombre inocente perdonando al mundo desde su celda. El presidente anunció su liberación inmediata y pidió una investigación a fondo del sistema. Rafael salió al amanecer, con la misma ropa humilde con que había entrado un año antes. Las puertas del penal se abrieron lentamente. Afuera, cientos de personas lo esperaban llorando. Monjas, obreros, estudiantes y periodistas lo recibieron con flores y pancartas improvisadas. Una mujer mayoere le entregó una vela encendida. Ansufeno salvó a todos. Señor Anel respondió: yo no hice nada. Fue mi hija quien enseñó a creer las cámaras. Captaron su rostro cuando miró hacia el cielo con gratitud infinita. Elena lo acompañó hasta el hospital donde reposaban las pertenencias de Lucía Ja en la pequeña habitación. Aún quedaban sus dibujos pegados en las paredes blancas. Rafael se arrodilló frente a su cama vacía y colocó la cruz recién tallada. Mi niña, cumplí mi promesa. Ya no tengo miedo. Descansa en paz en el silencio. Llenó la habitación, roto solo por el murmullo del viento entre cortinas. Elena tomó una fotografía de ese momento que luego recorrería el mundo entero. La tituló El hombre que confesó por amor, símbolo de fe y redención humana. Semanas después, se descubrió el cuerpo de Carlos Medina en un río cercano. Había sido asesinado el día del ataque, intentando proteger las pruebas cruciales. Rafael asistió a su funeral, dejando una flor blanca sobre su ataúd cerrado. Dios te reciba, hermano. Gracias por creer en un pobre sin nombre. Elena lloró en silencio, comprendiendo que la verdad siempre exige sacrificios profundos. El caso Ortega se convirtió en leyenda, y su historia inspiró reformas judiciales nacionales. Programas de televisión, templos y escuelas hablaban del milagro Yitepic cada semana. Rafael, sin buscar fama, empezó a visitar cárceles para hablar con inocentes olvidados. Su mensaje era simple: la verdad tarda, pero llega si el alma no se rinden. Años después, una niña en silla de ruedas lo reconoció en una iglesia humilde. Mi mamá rezaba contigo en la televisión. Ahora yo creo en Dios también. Rafael sonrió, acariciándole el cabello con ternura paternal y gratitud en los ojos. En su bolsillo siempre llevaba la carta de Lucía, doblada y gastada por los años. Cada noche la leía y al terminar decían: gracias, hija, todavía me enseñas a vivir. Elena publicó un libro sobre la historia, dedicándolo a los inocentes que no se rinden. En la última página, escribió: a veces, la verdad llega tarde, pero siempre redime. Y así, entre lágrimas, México recordó que la fe puede mover más que montañas. El sol se elevó sobre Tepic con un resplandor dorado, silencioso, casi celestial. Rafael Ortega caminaba por el cementerio con un ramo de flores blancas en mano. El aire olía a tierra húmeda, incienso y recuerdos que no se marchaban jamás. El viento soplaba suave, moviendo las cintas rosadas que decoraban la tumba de Lucía sobre la lápida. Una foto suya sonriendo con esa inocencia que jamás envejecía. Rafael se arrodilló lentamente, apoyando las manos callosas sobre la tierra fresca removida. Mi niña, susurró, ya todo terminó. Eres libre, y ahora yo también. Su voz se quebró, pero el tono llevaba una paz que el mundo no conocía. El sonido lejano de campanas marcó el mediodía, recordando que el tiempo no se detiene. Elena Duarte observaba desde lejos, cámara en mano, sin atreverse a interrumpir el momento. Desde su último reportaje, el país entero veía en Rafael un símbolo de esperanza pura. Los noticieros hablaban de él como el hombre que venció al sistema sin odio. Pero Rafael no pensaba en titulares, sino en la sonrisa de su hija entre flores. Sacó de su bolsillo la carta doblada que ella escribió antes de morir. La leyó una vez más, con las manos temblando y los ojos húmedos de amor. Papá, no tengas miedo. Dios siempre dice la verdad. Aunque el mundo mienta, esa frase lo sostenía, como una cuerda invisible que unía cielo y tierra eternamente. A su alrededor otras personas se acercaban, excondenados,
madres, obreros, presos redimidos. Todos querían agradecerle por haber demostrado que la fe no era debilidad. Una anciana lloró al abrazarlo. «An por usted. Mi hijo fue liberado después de años injustos». An Rafael respondió con humildad: «Yo no liberé a nadie. Fue la verdad». No oyó en Elena se acercó finalmente, colocando una vela frente a la tumba de Lucía emocionada. Tu historia cambió vidas, Rafael. Ahora muchos creen otra vez en la justicia divina. Él asintió. Ann, no fue mi historia. Fue la de todos los que rezan sin ser escuchados. El viento levantó hojas secas, y por un instante pareció que el aire susurraba gracias. El sol iluminó el retrato de Lucía, creando un halo dorado sobre su rostro sonriente. Elena levantó la cámara, pero bajó el lente. Comprendió que ese momento no debía capturarse. Al contrario, debía guardarse en el alma, donde habitan los milagros más sencillos. Días después, Rafael se mudó a un pequeño pueblo en las montañas de Michoacán. Allí abrió un taller mecánico con un letrero que decía: «An servir con fe y manos limpias». Nunca cobró a los pobres, y cada día comenzaba con una oración silenciosa. El pueblo lo adoptó como ejemplo. Su historia se contaba en las escuelas locales. Elena visitaba de vez en cuando, llevando flores y noticias de nuevas reformas judiciales. Cada vez que llegaba, lo encontraba bajo un árbol tallando cruces pequeñas de madera. Para los que todavía esperan justicia, decía, porque todos necesitamos creer en algo en una tarde. Mientras el sol se escondía, un niño se acercó al taller con timidez. «¿Usted es el señor que salió en la televisión, el que amaba a su hija?» Rafael sonrió. «Sí, hijo, y todavía la amo. Todos los días de mi vida». En el niño le entregó una pequeña hoja con una oración escrita en tinta azul. «Mi mamá dice que si reza uno con el corazón, Dios escucha más rápido». An Rafael leyó la nota, y por primera vez en años, rió con el alma abierta. El sonido de esa risa llenó el taller, mezclándose con el canto de los pájaros. Esa noche, encendió una vela frente al retrato de Lucía, colocado sobre un estante, miró el cielo estrellado y murmuró: «Gracias. Señor, gracias por devolverme la fe». A las lágrimas cayeron despacio, no de tristeza, sino de gratitud y comprensión. Sabía que el amor no muere, solo cambia de forma para seguir iluminando. El viento sopló fuerte, haciendo que la llama de la vela danzara suavemente. En ese instante, Rafael sintió un calor en el pecho, como un abrazo invisible, y escuchó una voz dulce en su mente: «En papá. No estás solo, estoy aquí contigo». Ann sonrió sin miedo. Afuera, el mundo seguía girando, pero su alma estaba en paz. A la mañana siguiente, el pueblo lo encontró dormido en su silla, con una sonrisa. El crucifijo en su mano brillaba al sol, y la carta de Lucía reposaba en su pecho. Elena escribió su obituario. «Ay, murió en paz, como viven los justos». Con la verdad en el alma, México entero lloró su partida, pero también celebró su vida como un acto de amor eterno. Y en cada cárcel, en cada iglesia, en cada hogar humilde, se escuchó la misma plegaria: la justicia puede tardar, pero el amor de un padre nunca se apaga. El eco de esa frase cruzó generaciones, recordando que incluso en la oscuridad hay luz, porque cuando la fe guía los pasos, ni la mentira ni la muerte pueden vencer. El viento sopló sobre las montañas, llevando consigo la última oración de Rafael Ortega. Una oración que no pedía nada, solo agradecía haber amado hasta el final. Hay hombres que nacen para trabajar, otros para luchar, y unos pocos para recordar al mundo que la bondad aún existe. Rafael Ortega no buscó ser héroe, solo quiso amar sin condiciones, y en su sacrificio todos encontramos esperanza. Su historia no terminó con su muerte, sino que empezó en el corazón de cada persona que aprendió a perdonar. Que esta historia te inspire a no rendirte, a creer que incluso cuando todo parece perdido, la fe puede abrir caminos donde no hay salida. Nunca olvides: a los inocentes no mueren, se convierten en luz.